Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a el programa 133 de Nunca Fuiste al Cine. Los saluda Paula Ferreiro, conduciendo por primera vez en la primera hora y en la apertura. ¿Cómo están, Agus Rancini? Bien, acá contenta, tenemos mucho para charlar, muchos temas, hay de todo. Exacto, ya tenemos una mesaza acá, estamos todos y todas. Ya tenemos a nuestro invitado especial, Nicolás Torchinsky, director de El Polvo, que vamos a estar hablando en unos minutos del documental, que ya lo charlamos, ya lo presentamos, ya lo recomendé y nos gustó tanto que decidimos traer a Nico acá para charlar sobre el docu. Está Rosaura también, Barleta. Hola, ¿qué tal? Que ha salido de la coordinación de aire y nos ha venido a visitar. Me han quitado. Me han arrancado de la coordinación. Bueno, sí, es verdad. Yo le dije, Rosita, tenés que estar acá. Porque nuestros muchachos, Blas Martín y Rodrigo Ferreiro, mi hermano, están de corresponsales en Mar del Plata. Fueron a Fuera de Campo. ¿Y quién te dice si alguna que otra función lo que queda del Festival de Mar del Plata? Pero vamos a escucharlo de primera mano de ellos. Vamos con el audio de Blasito a ver qué nos cuenta. Hola amigos y amigas de Nunca Fuiste al Cine, aquí Blas desde La Feliz, que parece no tan feliz en función de la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que tanto todavía queremos, y que está presentando una propuesta muy lejana a lo que estamos acostumbrados. Por eso se hace muy necesaria esta segunda edición del Fuera de Campo, antes conocido como Contracampo, como también ya conversamos bastante con Martín Farina hace algunas semanas. Pudimos llegar ayer para el segundo día de este Fuera de Campo, para el viernes. Pudimos ver la primera película a la tarde, llegada a la tarde recién, El Mundo al Revés, una película de Agustina de Luciano y de León Schwitter, con fuerte presencia de producción internacional de Alemania y de Bélgica, si no me equivoco. Todavía queda mucho para procesar y para poder compartir esta película, pero en principio una película con actores no protagonistas, una película que tiene algo de lo observacional, pero sobre todo de observar la vida en comunidad o la vida de una familia en el medio de un pueblo muy pequeño, vamos a decir campestre, de la provincia de Córdoba. Es una película cordobesa, así se define, con momentos de mucha ternura, momentos para lo sobrenatural y el diálogo entre estas personas de clases populares, podríamos decir, en diálogo con esos fenómenos sobrenaturales y las maneras de explicarlo o no explicarlo, la manera en que uno se pregunta o que formula una pregunta en torno a algo sobrenatural, algo que no es habitual, algo extraño, creo que está un poco en el eje de esta película. Bueno, escuchábamos a Blasito desde Mar del Plata comentando las primeras impresiones del Fuera de Campo, que creo que llegó. Me estaba mandando audios, no hay que hacer eso mientras estaba manejando, mientras estaba llegando a Mar del Plata, llegó y se fue directo al cine. Y Ro no se quiso quedar atrás, así que vamos a escuchar también las apreciaciones de Ro sobre el primer día de ellos de Fuera de Campo. Buen día, querides, ¿cómo andan? Aquí desde Mar del Plata, reportándose. Voy a sumar algo muy breve a lo que ya describió Blasito. Tuve la suerte de ver una película más, porque llegué un poquito más temprano a la ciudad más hermosa del mundo.
Y a la 1 de la tarde se proyectó, abrió la proyección del día viernes, un documental, Había una vez un mago, de la hija de Leonardo Fabio, María Salomé Jury, junto a Oscar Frenkel. Un documental muy emotivo, que muestra muy dentro la última filmación de Fabio, Aniceto, y lo va mechando con entrevistas de la propia María Salomé, entrevistas muy íntimas donde Fabio habla sobre el peronismo, sobre su mirada de clase, sobre su niñez también en Luján de Cuyo, en Mendoza. Una película muy íntima y muy hermosa para ver, que extrañamente no se vio mucho aquí en Argentina, y que tuvimos la suerte de poder ver todos y todas les que llenamos la sala del Teatro Enrique Carreras. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca fuiste al cine, tercera temporada. Bueno, y ya tenemos aquí en mesa, en piso, a Nicolás Torchinsky, que nos ha dado unas hermosas postales de su película documental El Polvo. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, todo tranquilo. Hoy tenemos función, así que eso, contento. Bueno, bienvenido. Yo tuve la suerte de poder ver, en lo que podemos decir un poco el último Mar del Plata, sí. El estreno en el 2023 del Polvo en salas. Después la volví a ver, obviamente, para esta entrevista, pero recuerdo con mucha emoción esa primera función. Y quería preguntarte un poco que nos cuentes de qué se trata El Polvo y cómo nació el proyecto. Bien, bueno, un poco el origen tiene algo de mi historia familiar y de mi experiencia vital. Es así, yo tenía una tía que se llamaba Julie Romero, mujer y artista trans. Era la hermana de mi mamá y vivimos, digamos, durante muchos años en el mismo edificio. Y ella era mucho más que mi tía, era mi amiga, era mi cómplice, llegamos a ser confidentes y todo. Y siempre tuvimos ganas de hacer un proyecto en conjunto, y en el año 2015 ella ya estaba un poco cursando, digamos, un momento de enfermedad, y decidimos juntarnos en su departamento a grabar nuestras conversaciones con la idea de acumular como anécdotas para en algún momento escribir una película sobre su historia y su vida de artista. No pudimos completar ese proceso, se hizo realmente corto porque se enfermó más gravemente, tuvimos que cortar y a los meses ella falleció. Y un poco por un impulso, podemos decir, 2 días después de su fallecimiento le pedí la cámara prestada a un amigo y fui a su casa y registré, filmé sus espacios como tal cual habían quedado la última vez que ella estuvo ahí, donde todavía, digamos, se podían percibir aún sus últimos trayectos en la casa y la urgencia también de salir a un hospital. Y esas imágenes oscuras, densas, que no les encontraba ningún tipo de sentido, sin embargo, continué insistí en hacer ese registro sin saber muy bien por qué, y empecé a generar una especie de archivo de sus objetos, ¿no? Digo, ¿dónde estaban? Tratando de encontrar algún tipo de sentido. Y bueno, obviamente me costó mucho, digamos, porque no lo encontraba. Fue entonces cuando empezó el desarme del departamento, cuando llegó un poco la vida al departamento, que las cosas se empiezan a mover y empiezan a adquirir otro estatuto, tal vez. Y bueno, mirando sus objetos, sus espacios,
y grabando las conversaciones de las personas que estaban realizando esta tarea del desarme, de pronto, como al año y medio de estar haciendo eso, me doy cuenta de que tal vez estuviera haciendo una película. Y bueno, continué haciendo este trabajo, focalizando la imagen, ¿no?, en sus objetos y en sus espacios, y recolectando, digamos, las memorias que emergen del contacto de las personas a través de los relatos y con los objetos. Sí, cuando lo vi en su primer momento me dio como esta sensación de la construcción de una persona a través de su ausencia, ¿no? Y Julie se nos va apareciendo como en una especie de conjuro en la película. Eso me pareció bellísimo. También es un documental que escapa totalmente a la construcción clásica desde lo formal, ¿no? No vemos muchos rostros, si los vemos a partir de fotografías, y es mucho también el accionar, que uno se puede sentir muy identificado como familiar que tal vez tuvo que vaciar un departamento, entonces hay un nivel de identificación ahí. Y quería preguntarte sobre el proceso del montaje, ¿no? Porque me dio la sensación del montaje se hizo fundamental. O sea, ¿cómo pensaste en la forma de la película? Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con Lorena Moriconi, con Loli, que es una grandísima montajista y que se entregó al proyecto, digamos, mucha dedicación. Estuvimos un año entero trabajando, que no es tan, o sea, es un tiempo muy extenso, digamos, no es usual un año entero, porque aparte fue un año entero con algún bachecito, pero fue un año entero, digamos, estamos hablando de agosto a agosto. Es un montón de tiempo para montar una película. Teníamos muchísimo material, la sensación de que, bueno, teníamos que encontrar la película, digamos, porque estuvimos 5 años de rodaje más o menos a ciegas, como como en la casa de Julie, digamos, como acumulando imágenes y sonidos en discos rígidos y viendo, bueno, imaginando que esto en algún momento sería algo. Entonces, lo que conversamos con Loli desde un principio era que era la película de Julie, porque había muchas películas posibles. Estaba la película de la familia, estaba la película de... Bueno, hicimos la película de Julie. Y al mismo tiempo darnos cuenta de que era una película que estaba, digamos, lo que registró también es el proceso de duelo de un colectivo, un colectivo pequeño, ¿no? Una grupalidad en ese sentido, ¿no? Que es la que participa de este desarme. Y entender que por ahí la temporalidad del duelo, por lo menos para nosotros, era una temporalidad discontinua, que no era, digamos, la sensación de una linealidad, ¿no? Como todo lo contrario, la sensación de que la película traccionara imágenes y sonidos a partir de afectos. Entonces, en lo que nos concentramos por sobre todas las cosas fue en la emoción. Me gustó saber esto acerca de que hubo diálogos con ella acerca de, bueno, un proyecto posible. Después el devenir seguramente abrió muchas puertas más, pero siento que habilita de alguna manera, no sé si la palabra es fantasía, habilita en el imaginario del espectador la idea de que está continuando un diálogo también en la peli. Y me preguntaba también en ese mismo sentido como si hay cositas que a vos te remiten a esos diálogos hiper preliminares, ¿no? Como de este proyecto. Con Julie. Sí. Sí. Hay un pedazo de la película que tiene que ver con su exilio en Brasil en los años 70, finales de los 70, principios de los 80. Y es como que se cuenta un poco una historia de amor. Julie me habló mucho de esa historia de amor que bueno, que spoiler alert, no, igual no hay nada que se pueda spoilear en esta película, creo, pero que no le salió muy bien, una historia de amor, digamos, trunca, y es algo que a mí no sé cómo decirlo, digamos, me conmueve, digamos, porque hay ahí como un deseo muy grande de amar y ser amada, y bueno, ¿a quién no le... ¿Quién no siente eso, no? En algún punto. No sé,
Hay otras cosas también, por ejemplo, están el relato, digamos, de su hija, de la hija putativa, digamos, de Julie. Y bueno, me pasa igual, ¿no? Ese deseo de armar familia. No sé, hay cosas que me conmueven a mí. Igual me pasa que como la película es tan cercana a mi experiencia, por momentos estoy como muy perdido. En ese sentido, volviendo a Loli, Loli hizo algo que para mí fue un gesto amoroso, ¿no? Que ella cuidó la película de mí. Porque uno como realizador puede tener como muchas intenciones, muchas, intenciones. Y por ahí la película necesita a veces despegarse, ¿no? Entonces ella como que por momentos me decía, no, tranqui, yo me pongo a laburar y vos hace otra cosa, ¿no? Y hablando, por ejemplo, no sé, del proceso de montaje de vuelta, por ejemplo, no tuvimos referencias cinematográficas para hacer la película. Eso fue algo que nos costó mucho, porque lo hizo más difícil aún. Cuando tenés una refe, un poco se te acomodan algunos ladrillitos. Pero sí tuvimos referencias literarias, porque es una película que básicamente está tejida con la palabra. Sí, justamente estaba pensando en consultarte y en preguntarte por el lenguaje dentro de la película, porque bueno, tiene un papel central, no solamente porque escuchamos diálogos, escuchamos grabaciones, sino también porque siento que es un lenguaje muy íntimo de tu familia, de la familia, que cada familia tiene el propio, ¿no? Uno se puede sentir muy identificado en eso, y eso fue pensado desde un inicio, se dio de manera orgánica mientras filmabas esos pedazos que agarraste la cámara y fuiste a filmar el desarme. ¿Cómo fue? Bueno, en realidad es algo que se fue dando un poco con el tiempo. Al principio, por eso, por ejemplo, al principio de la película hay una conversación que dejamos en la película donde mi padre, digamos, me cuenta cosas que ya me había contado. Sí. Entonces me dice, pero antes no lo estabas grabando. Le digo, no, pero estás hablando conmigo, digamos, no estás hablando con un público. Es que los diálogos también son literarios de repente. Hay algo de eso, ¿no? Sí, los diálogos con tu padre me fascinan. Me fascinaron a lo largo de la película. Me dice, ¿para qué dejar la cámara ahí? Sí, es como un rol, ¿no? Sí. Hay algo que pero es literario, después termina siendo literario ese diálogo sobre cómo contemplar la lluvia, como ese tipo de intervenciones, eso, como maridan muy bien aparte con los tramos literarios de la peli. Sí, hay es un registro del habla en la intimidad, y eso es algo que le da esa posibilidad expresiva. No creo que en general cuando se graban, digamos, las pelis, digamos, se encuentran estos estados, digamos, ¿no? Donde de cierta inconsciencia, ¿no? Donde empieza a aparecer la autoficción. Entonces, pasan varias cosas. Para mí, nosotros, quienes estábamos ahí haciendo este desarme, no éramos importantes. Lo interesante era que la historia de Julie se expresara a través nuestro. Claro. Entonces, como una especie casi como de ventriloquismo, no sé cómo decirlo, ¿no? Como si fuésemos hablados por ella. Esa era un poco, digamos, la búsqueda. Después, bueno, van apareciendo ahí los sueños, aparecen un poco como los recuerdos, las memorias, y bueno, pero bueno, sí, al principio había una conciencia del registro, y después, a medida que fue pasando el tiempo, empezó a dejar de haberla. Y eso, bueno, favoreció mucho el registro, y también que ellas supieran que, bueno, sus rostros no iban a ser registrados. Por ahí, mientras estábamos conversando, estábamos filmando una alfombra. No sé. Y ahí, bueno, también hay que desmenuzar cuán azaroso es donde quedan esos planos, ¿no? A mí me gustó mucho ver tantos objetitos, medicamentos, fotos, bueno, muchos retratos, perfumes, ese tipo de, como que jerarquizaras la representación de una persona, ¿no? A través de todos esos pequeños objetitos que parecen hiperbanales y que tienen un montón de intimidad, digamos, cuando los miras de esa manera. Sí. Aparte, hay algo que nos encuentra a todos. Eso es lo que para mí,
¿no? Porque la película tiene este impulso por ir a atrapar las últimas memorias que quedan ahí de Julie, pero también nos estamos contando a nosotros, digamos. Hay algo como más... La única palabra que encuentro yo, que no me gusta mucho, pero que bueno, que ya me la han dicho y que no sé qué, que es la palabra universal, ¿no? Como que la película, digamos, y es interesante ese movimiento, creo yo, para pensarlo. Sí, de verse uno mismo en cómo ordena las cosas alguien de tu familia, como en las cosas que tiene incluso, ¿no? Tipo, los remedios que no le faltan, como hay un montón de cosas ahí que me parecieron muy significativas. Sí, hay eso, como también está la pregunta, ¿no? De cómo los objetos que están en nuestras casas, hablan por nosotros, hablan de nosotros, ¿no? La forma en la que los ponemos, la disposición, el lugar, por qué está ahí, que eso esté ahí, ¿no? Que era como un poco mi obsesión al principio, porque querían desarmar el departamento y yo, no toquen nada, si Julie lo puso acá es por algo. Pero bueno, lo interesante es que igualmente cuando entra la vida a la película, que es cuando empieza, ¿no? a moverse las cosas, es cuando Julie empieza a hablar también. Nicolás, lamentablemente te tengo que hacer la última, porque se nos va el tiempo, nos quedaríamos hablando horas. Y te quería preguntar, ¿en dónde, qué días y qué horarios se pasa el polvo, se proyecta el polvo para invitar a todos y todas y todos quienes nos están escuchando a que vayan? Bueno, hoy tenemos una función especial en el Cinearte Cacodelfia a las 19 horas, que viene de invitada Mosquito Sancineto a acompañar la función y a conversar, que no solamente participa en la película, sino que también, bueno, fue amigo de Julie. Y eso, compartieron mucho lo que fue el under de los 90 en conjunto. Julie ya venía de los 80, pero con Mosquito a partir de los 90. En este momento, como es función a función, es hoy. Claro. Así que si les interesa, si hay como eso, ganas, es hoy, estaría buenísimo que vengan, porque también es una manera de sostener la película en cartel. Y si tenemos un poquito de acompañamiento y suerte, tal vez el sábado que viene está ahí, o o sea, creo que va a continuar alguna fechita más en Cacodelfia. Cada función es con invitada y cada función es con conversación después de la función, la función primera estuvimos con María Belén Correa, del Archivo de la Memoria Trans, después vino Gustavo Fontán, bueno, hubo una que hicimos con todo el equipo, y amigues de Julie, y ahora viene Mosquito, así que bueno, ojalá exista la posibilidad de que en unas horitas nos encontremos ahí. Bueno, vayan todos, todas, todes a comprar sus entradas, entren a la página de Cacodelfia, compren la entrada para el polvo y vayan a ver este gran documental de Nicolás Torchinsky. Muchas gracias por venir, por acercarte. Un placer tener esta conversación aquí con ustedes. Me tenés que decir 3 películas protagonizadas por Sylvester Stallone. Rocky 1, 2 y 3. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Nunca fuiste al cine. Bueno, no me olvidé de saludar a Manupa, quien nos está operando. Apenas empecé este programa, así que Manupa, muchas gracias. Hola. Hola. Y también me olvidé de decir nuestras redes. Nunca fuiste cine, Cinelal en Instagram, Twitter, Facebook, si es que siguen usando Facebook. Tumblr, no, mentira. Threads, y lo más importante de todo, nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Nunca Fuiste al Cine y suscribirse, porque le ponemos mucho amor, Blasito le pone mucho amor en las ediciones de cada video. Ya estamos acá todes sentados para tener una ronda muy especial en el día de hoy, que es la ronda de Cine Queer, porque bueno, se nos ocurrió con nuestra invitada especial Lu Roda. ¿Cómo estás, Lu? Todo bien. A raíz de el sábado pasado y la gran marcha del orgullo que hubo, que fueron un montón de personas. Increíble la convocatoria que hubo. Y también tenemos a Marcos López Echagüe, que ha venido aquí por primera vez a acompañarnos a Nunca Fuiste al Cine. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien.
Bueno, ¿quién quiere empezar? Levanten las manos. Bueno, yo levanto la mano, empiezo. Me encanta esta idea, voy a empezar por ahí, porque me parece que está bueno un poco dar visibilidad, un poco a la variedad que va a haber en esta mesa, en este círculo de lo que entendemos como un cine queer o lo que entendemos que es dentro de esta categoría. Todos los tipos de desviaciones que puedes encontrar en los 25 minutos. Estamos medio como formando medio las siglas LGBT y bueno, como soy trans, voy a hablar de cosas trans también. Y bueno, cuando venía como barajando de qué voy a hablar, al principio, a mí me gusta mucho el cine de terror. Quienes me han escuchado, he venido a hablar de cine de terror varias veces. Y dije, bueno, voy a tener que hablar algo queer con cine de terror. Y yo tenía rondando una película que nunca había visto, pero todo el mundo me la recomendaba, que es el año pasado, que se llama I Saw the TV Glow, o vi el televisor resplandecer. Que es una película estadounidense, que es está hecha por una directora que es trans, entonces hay mucho de la película que tiene que ver con su propia historia y con lo que ella de alguna forma interpreta respecto a ser trans en el mundo actual, y que tiene este género tan extraño como de un medio terror, suspenso, misterio, fantasía, que te va como metiendo en un sueño onírico, ¿no? De un vínculo, no todo empieza por ahí, es el vínculo entre un niño de 12 años, afrodescendiente, que un día se encuentra con una compañerita del colegio 2 años mayor que él, que es una niña bastante oscura y que está siempre leyendo sola y que además es abiertamente lesbiana para tener 14 años, ¿no? Y que es fanática, ¿no?, de una serie de televisión que se pasa en ese momento en el programa de chicos adolescentes que se llama The Pink Opaque, el rosa opaco. Entonces empiezan a generar un vínculo, ¿no?, en donde él se escapa de una casa bastante problemática, con el objetivo, ¿no?, de ver esta serie con ella y de poder de alguna forma construir ese vínculo y empezar a armar esa relación. Incluso una relación muy satelital, muy alejada, hay veces que no se encuentran, hay veces que ni siquiera se hablan ni que no se cruzan en los pasillos, pero que siguen teniendo un vínculo atravesado por el fanatismo de esta serie, ¿no? Hasta que un día pasan los años y ella ya tiene 16, él tiene 14 y ella decide escaparse de la ciudad, no se banca más a su familia y un día lo invita a él a escaparse con ella. Él también venía de un contexto difícil, de una madre enferma de cáncer, y él decide no escaparse por miedo y ella desaparece. Y deja en su lugar su televisión quemada y no hay rastros de ella y nunca más lo subo, ¿no? Entonces, un poco spoiler alert, breve spoiler alert, un poco mis interpretaciones y por qué me interesa traerlo, porque si vos la ves las películas desde este lugar, por ahora simplemente estás viendo un coming of age con 2 chicos, grotesco, con imágenes interesantes. La película está todo el tiempo moviéndose entre lo que es la realidad para ellos y lo que les está pasando en realidad, y las escenas que van observando en la serie y cómo va avanzando la serie. La serie justamente es un vínculo entre dos amigas que se conocen en el primer capítulo de la serie y después nunca más se encuentran porque están conectadas en un plano astral y tienen que matar monstruos. Acá, paréntesis, la directora es muy fan de Buffy la Casa de Vampiros, entonces dijo, quiero traer un poco esa retórica, y están así que una de la protagonista de la serie esta ficticia estuvo en Buffy, entonces hace como medio un cameo o una referencia a su propio personaje. Y al final del día, bueno, todo este vínculo se empieza como a volver más tumultuoso, y un poco lo que nos expresa y lo que terminamos como entendiendo, o la interpretación que hacemos, porque no está nada dicho y es una película que no te da las cosas masticadas, es que él en realidad es también una persona trans, ¿no? Y hay algo de cómo expresa la transición, y por eso acá quiero traer como si fuese un agregado a este comentario que voy a hacer sobre esta película, y hablar brevemente sobre el Jockey, que es una película argentina que también para mí hace muy bien esto, que es que no te dice, esto es una persona trans, esto le pasa, ¿no? Que es como un camino, y es bastante común en las películas de personas trans, esto le pasa, el mundo sufre por esto y hay discriminación por esto, sino que está más buscando ese lugar gris o ese lugar muy complejo, ese vórtice, le digo yo, en donde todavía no podés ser trans, ¿no? Que vos ya lo sabés,
y que incluso gente alrededor lo está sabiendo y que vos no sos capaz no de dar ese paso y tiene que pasar algo, tiene que haber una crisis, y sino que el jockey por un lado lo hace y lo logra y hay como un sacrificio que se hace a ese yo anterior para que renazca un yo nuevo, que es como termina incluso la película. En esta película el terror viene de que eso nunca lo logra el personaje principal. Nunca hay un renacer, ¿no? Y quedas atrapado en ese misterio, en ese mundo bizarro que te dicta cómo hacer las cosas y cómo ser, que te dicta tu género y nunca puede lograr esa euforia de género que es lo que busca, ¿no? ¿Dónde la podemos ver, Lu? ¿Dónde la podemos ver? Vayan a verla, es cortito, en hora 40, me encanta. Es muy preciosa además fotográficamente, cómo utiliza los recursos de ir a la serie, volver a la vida real y cómo va después rompiéndose todo ese mundo hasta que no vas entendiendo que es una cosa que es la otra. La pueden ver en HBO. Está ahí, está muy buena y se las recomiendo mucho, sobre todo si les gusta este tipo de películas de cine más de terror, suspenso, medio adolescente, mezclado con las cuestiones LGBT y sobre todo trans. Van a llorar. El nombre, recordá que sos la única que lo puede pronunciar. El nombre es I Saw the TV Glow o Vi la tele resplandecer, creo que sí. ¿Se dice así? Sí. Es la traducción. No sé cómo se traduce, ha llegado a la supongo Argentina. que sí. Muy bien, Lu Roda con I Saw the TV Glow. Maravillosa reseña. Nos vamos del otro lado de la mesa, pasa la pelota a Rosaura, que eligió una película que para ella es muy entrañable y la quiere mucho. La amo. Amo esta peli. Lu, ¿querés pronunciar el nombre? But I am a cheerleader. Vamos a decirle, pero soy una porrista, acá de este lado de la reseña. Es una película de 1999. Dios, qué película maravillosa. Es el primer largo que hace esta directora, Jamie Babbitt, supongo que se dice así. Y es lindo de ver hoy esta película porque está protagonizada por Natasha Lyonne, que bueno, probablemente la conozcan de muchas producciones. Creo que una de las últimas series que vi de ella es Muñeca Rusa y no sé si está en algún estreno reciente. En este caso, ella tenía 20 años cuando hizo esta peli, era muy joven y bueno, interpretaba a un personaje, a una chica llamada Megan de 17 años y amo esta peli. No sé cómo explicar por qué amo esta peli, o sea, realmente es una peli que está muy, muy arriba en mi podio desde que la vi hace unos cuantos años y tiene para mí mucha gracia, por ejemplo, ya que el primer chiste sea el nombre. Me parece muy lindo que el nombre sea Pero soy una porrista. Es la historia de esta joven Megan de 17 años y recién comenzada, digamos, la película, en una de las primeras escenas, lo que sucede es un careo entre ella y sus padres, en el cual los padres la notician de que es lesbiana. Le explican... Los padres a ella. Los padres a ella. Le explican que no puede ser como mira a sus compañeras, que tiene su cuarto lleno de pósters, bueno, una serie de cosas más, y le dicen, indeclinablemente sos lesbiana, y ella dice, y su respuesta es, como si soy una porrista. Claro. Ella tiene 17 años, está por terminar el colegio, es porrista, y me gusta que sea el primer chiste, este nombre, y me gusta que sea también una burla a sí misma y a las formas en las que nos explicamos que nuestra identidad es otra, ¿no? Un poco... yo me acuerdo que yo decía, yo no puedo ser torta porque mi hermano es gay, entonces la estadística no da, ¿no? Claro. Y ella dijo, bueno, yo soy porrista, no puedo. Y es un poco reírse de ese arquetipo. El arranque de esta peli, que después es mucho más profunda, ¿no? Es una sátira bastante compleja de lo que fueron las terapias de conversión en Estados Unidos. O sea, hay que entender también en el contexto en que esta peli aparece en la escena pública en Estados Unidos. En las décadas de los 80 y los 90 tuvieron mucha jerarquía social, estas terapias de conversión, estas clínicas a los que mandaban, bueno, sobre todo sectores de la derecha ultracatólica, mandaban de la derecha religiosa en realidad, no exclusivamente católica, a sus jóvenes, ¿no? Eran muchas clínicas en las que la idea era reconvertir a adolescentes y jóvenes adultos, y
Bueno, ella termina en esta maravillosa clínica llena de putos, tortas, bueno, y además llena de gente en el closet también, ¿no? De dueños, de las familias, de los dueños, los hijos que están ahí, con tan buenos chistes, con tan buenas burlas. Por ejemplo, la mirada sobre el SIDA a través de la obsesión que tienen algunos personajes con los gérmenes, ¿no? Bueno, los colores estridentes, obviamente, el rosa y el celeste. Nos reíamos de que RuPaul hace de ex-gay en esta película. Está toda la película con una remera que dice ser hetero es genial. El mejor personaje de RuPaul que se podía. Es maravilloso. Y todos los pasos que van dando todos estos adolescentes en esta clínica de reconversión, que los llevan a reafirmar su sexualidad, los llevan es muy contraproducente, digamos, el intento de esta institución, porque claro, la gente termina más gay que antes, conoce gente gay, se engancha con otros, etcétera. Y también otro nombre burlesco de esta película es el de la institución, que se llama True Directions, ¿no? Como de dirección verdadera o dirección certera. Es desopilante. Y también se genera un espíritu de comunidad. Absolutamente. O sea, si está yendo a una institución donde está lleno de gente diversa. Y cuando acaban de poner en tu cabeza que sos lesbiana. Claro. Bueno, no quiero contar lo que pasa ahí, no quiero contar lo que pasa en la clínica. Ella tiene un montón de vivencias, recuerdo, Megan, esta joven de 17 años a quien le informan que es lesbiana y la mandan a reconvertirse, tiene un montón de vivencias, conoce a un montón de personas. Me interesaba contar solamente que una de las escandaletes que tuvo esta peli en el 99 cuando se estrenó, por ejemplo, es que fue tildada para mayores de 17 años. Una película que no tiene escenas explícitas ni de sexo ni de violencia. De hecho, American Pie es del 99. Claro. Y tenía una calificación más laxa que esta película, pero Soy una porrista es una de las cosas que planteó la directora en su momento. Es una peli tan tierna, pero tan tierna, tiene mucha ternura, además de ser muy, muy graciosa, y me interesaba esto, más que contar qué vivió ella en esta institución, dejar asentado que es una comedia romántica. Que la vean, que es una gran comedia romántica. Así que se llama Pero soy una porrista, está disponible para ver en Movie, pero está a cagarse, la van a encontrar en cualquier lado, así que no hay excusa para no ver Pero soy una porrista, protagonizada por Natasha Lyonne. Muy bien, Rosaura, creo que también se puede ver en Prime Video, porque la busqué para ver, porque la tengo en pendiente, ni conocía la existencia de esta película, no lo puedo creer. Además está para mí la Clea Duvall más hot de la historia de Clea Duvall es en esta película. No la nombré porque era una columna aparte. Es la columna de las tortas, Clea Duvall esa. Sí. Bueno, se puede venir una mesa, podemos ir craneando otra. Y perdón, igual ya que porque me puse cholula. Ellas son amiguísimas, aparte, de esa película, Natasha Lyonne y cómo es el... Clea Duvall. Ahí va, son muy, muy amigas, que bueno, son esta conexión que encuentran ahí en la clínica. Y sigue por aquí Marcos, que ha traído a esta mesa un documental, porque bueno, también hay documentales queer. Bueno, estuvimos acá entrevistando a Nicolás Torchinsky. ¿De qué docu nos vas a hablar, Marcos? Bueno, buenas tardes. Hace muchísimo no estoy en la radio, así que voy a estar un poco nervioso probablemente. Bueno, bienvenido. Voy a tratar de que no se me note, así que lo voy a evidenciar. Voy a salir del closet de nerviosismo. Me parece muy bien. Acto. Bueno, hoy traje para hablar de Rosa Patria, un documental de Santiago Loza del 2009. Ahí me gusta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, este director probablemente les suene, es bastante, yo digo multifunción, ¿no? Escritor de novelas, ensayos, dramaturgo, escribió obras de teatro hermosas como Viento Blanco, La Mujer Puerca, con Valeria Lois. Y bueno, y también llevó una adaptación teatral de Cae la Noche Tropical, de Manuel Puig. Sí. Muy hermosa. Ay, sí, hermosa obra. Que sí, que probablemente la vuelvan a poner en cartelera, pues increíble, siempre vuelve. Bueno, Rosa Patria es un documental que abarca la vida de Néstor Perlongar, ¿no? Sociólogo, militante, escritor y uno de los creadores del Frente de Liberación Homosexual, más conocido como FLH, ¿no? Que luchaba por los derechos de los homosexuales. Lo que tiene interesante del documental para mí es la forma en la que amalgama las voces de los entrevistados. No es como esos documentales que están narrados por una voz en off del realizador, ¿no? Que acá se trabaja con las distintas voces de allegades al retratado, ¿no? Sí. Un gran número de voces, un buen número de voces, podemos decir, entre los que se pueden mencionar al poeta Fernando Noy,
a la histórica militante Sara Torres, ¿no? A Juan José Sebrelli, a su amiga Mónica la Inefable, como pidió que le pongan en la claqueta, los escritores Fogwill, que bueno, él fue el primero que editó el libro de Perlonger, Austria-Hungría acá, en Argentina, Osvaldo Baigorria, Flavio Rapizardi, de quien aprovecho y recomiendo el libro que tiene junto a Alejandro Modarelli, que se llama Fiestas, Baños y Exilios. Y después el integrante de la CHA, Marcelo Ferreira, ¿no? También va a ser entrevistado. Tienen que tener un anotadorcito, lo aviso ahora, cuando escuchen a Marcos, porque le va a tirar un montón de data de autores, obras de teatro, porque... Es como un metadato, IMDb. Sí, es increíble, así que les aviso a quienes nos estén escuchando que vayan a buscar un anotadorcito. Yo voy haciendo hipervínculos, ¿viste? Exacto, sí, pestañas. Abro muchas pestañas después. Las dejo abiertas yo, ¿viste? A veces las cierro, a veces no. Pero bueno, me interesa que esta película se trata como un retrato multiforme y dialógico, ¿no? Pero sin dejar de ser coherente y sólido, ¿no? Bueno, van a hablar sobre distintos hitos en la vida de Perlonger, sobre su carrera militante, ¿no? Y destacando algunas de sus obras más famosas, ¿no? Sus libros también mencionándolos. Va a haber mucho archivo también, muchas fotos de Perlonger, de amistades también, mucha carta, que de hecho hay editadas cartas, correspondencias que son muy hermosas, las que leían en el documental que vi. La correspondencia entre él y varias personas del colectivo. Exacto, de amistades, sí, desde Brasil ya. Por ejemplo, momentos como en el que, bueno, los montoneros se diferencian del FLH, ¿no? Con esta frase famosa que recordaremos, ¿no? Ni putos ni faloperos, somos soldados de Fari y montoneros, ¿no? En el 73, en el regreso de Perón del exilio. Y también la mención al rechazo, al anglicismo gay, ¿no? Como en un momento del documental afirma Fogwill que ellos lo consideraban imperialista, ¿no? Que buscaba convertir la homosexualidad en un negocio, entonces por eso se oponían a ese término, ¿no? Ese anglicismo. Y la inclinación también de Néstor Perlonger por estos homosexuales de calle, va a decir Fogwill, ¿no? Que me pareció muy linda la denominación y la forma, ¿no? Bueno, la detención de Perlonger en el 81 a causa del también lastimosamente famoso edicto policial segundo H, ¿no? Que usaban para detener en ese momento a homosexuales y a prostitutas. Y su paso por la prisión durante la dictadura, ¿no? Y la posterior radicación, como ya un poco spoileé, en San Pablo, ¿no? En Brasil. Sí. Los apodos y los seudónimos, con los que muchas veces firmaba textos y se lo reconocía y sus amigos lo conocían, ¿no? Como Rosa de Luxemburgo o Rosa L. de Grossman, ¿no? Haciendo alusión a este posterior casamiento con un judío de Rosa de Luxemburgo, ¿no? La L es de Luxemburgo. Y bueno, para ilustrar muchos de estos momentos de la vida del poeta militante se van a usar recreaciones de la época, dándole un tratamiento a la imagen que va a remitir un poco al fílmico y a los videos de los 70, ¿no? Justamente de esa época. También van a poner cartelitos, ¿no? Con los años en los que eligen para retratar cada momento. Y bueno, un dato así de color que me gusta agregar, para los que la seguimos, va a estar esta Maruja Bustamante, ¿no? En estas recreaciones, y Gael Policano Rossi también. No sé si vieron la serie, una serie lésbica en su momento, Plan B. Bueno, ellos eran uno de los creadores y muy linda serie. Estas dramatizaciones también se van a hacer sin sonido, no van a ser silentes mientras los entrevistados hablan, ¿no? Como para ilustrar un poco los momentos de los que van a hablar. Y bueno, lo que más me interesa del documental, un poco que se va entretejiendo en esto que voy charlando, es del carácter autorreflexivo, ¿no? Del mismo. Que es una película que muestra que se trata de una película, ¿no? Que muestra cómo se hacen las películas, ¿no? A la manera de otros documentales, como Los Rubios, de Bertina Carri, ¿no? Se puede ver en varios momentos la claqueta, ¿no? Anunciando quién va a hablar, o bueno, poniendo toma 2, toma 3, ¿no? Y el clac, ¿no? También se muestran los furcios en las interpretaciones de distintos textos, los ensayos y repasos de la letra también. Esto se puede ver en varios momentos de la película, ¿no? Como también la lectura de Evita Vive, este relato icónico de Perlonger, o La Murga de los Polacos, ¿no? Que ambos van a estar interpretados por la actriz María Inés Aldaburu, con un hermoso tono, con muchísimo sentimiento. Son momentos muy hermosos y conmovedores también, ¿no? Y evocadores, porque la película se trata después de todo de una gran evocación, pienso, ¿no? Es un homenaje a esta figura tan clave para la militancia y el entramado de estas luchas nacionales por los derechos de las disidencias. Y
como dicen al principio, que esta parte me la salteé, hay muchísimos momentos hermosos en la película, igual no quiero seguir desentrañándolos, pero es para ver. Está disponible en YouTube también, agrego. Ay, qué bien. Para ver. Sí. La calidad no es la mejor, pero... Bueno, pero se puede ver. Es gratis. Claro. Exacto. Pero se escucha todo muy bien, así que... Identifica más o menos quién es. Este es Perlonga. Las presenta también, ¿no? Como Evita vive, la Evita por la que supo acercarse al peronismo, ¿no? Néstor Perlongar. Perlongar también lo hace, ¿no? Vive, como dice su amiga Mónica al principio del film, ¿no? Como aquel momento en el que se escuchan unos golpecitos y dicen que puede ser el fantasma de Perlongar, o como Alejandro Recaño, ¿no? Quien afirma que le baja los textos Perlongar, ¿no? Hay mucho más bueno para desentrañar la película. Nada, para terminar esto voy a decir Perlongar vive, ¿no? Me parece una forma muy linda de cerrar. Muy bien, Marcos. De Rosa Patria estuvo hablando Marcos, que la pueden encontrar en YouTube, como acabamos de decir, sobre la figura de Perlongar y, bueno, la reconstrucción a partir de relatos. Y yo voy a agregar brevemente para esta ronda, pues, ¿qué faltaba? Por honor a Santi Can, faltaba un musical en esta ronda. Y si hay algo que abunda en el cine queer son musicales. Está la madre de todos los musicales, que es de Rocky Horror Picture Show. Este bellísimo musical de Jim Sharman, de los años 70, que bueno, ya es parte este musical, el típico cliché de película de terror, se podría decir, una pareja heterosexual compuesta por Janet y Brad, con una jovencísima Susan Sarandon preciosa. Queda varado esta pareja en una tormenta muy cerquita del castillo embrujado de Frank-N-Furter, interpretado por Tim Curry de una manera maravillosa. No hay igual, no hay forma de igualar. No, de hecho la volví a ver y dije, por Dios, no puede ser tan maravilloso. Par de temones. Temones. Y justamente en esa noche en que llega esta pareja a este castillo, el científico, doctor, presenta ante una convención académica de travestis transilvanos su último adelanto científico, que es la creación de la vida humana, de un sujeto muy, muy hegemónico. Del chongo, de su propio chongo. Se crea su propio chongo. Dice, si no me pongo me lo creo, que se llama Rocky. Y ahí la película se convierte en una parodia camp de la historia de Frankenstein. También recupera otros relatos. En este musical el creador, que en su look es una estrella de rock glam, montada también medio en diva hollywoodense, da a conocer a Rocky, que no es traído a la vida por la tormenta que está sucediendo fuera de este castillo, sino por los colores del arco iris, que por esa época ya se vinculaban al colectivo LGBTQ+, y así nace este monstruo chongo amante que decía Lu. Y si bien Rocky es la representación del cuerpo armónico, en la película se lo utiliza de manera crítica hacia la concepción del ideal, de figura ideal que representa en el imaginario colectivo el cuerpo hegemónico. La existencia de este personaje se reduce a satisfacer los deseos del Dr. Frank, de Janet y de todos los concurrentes del castillo, ¿sí? No tiene pensamiento, no tiene voz propia, es como muy torpe, es una especie de monstruo Frankenstein. Entonces la película cuestiona esta idea del ser perfecto, del estereotipo del cuerpo hegemónico, esta musculatura grotesca que tiene Rocky, que parodia a la masculinidad en sí. A su vez, Frankfurter, hay dos claras referencias a dos historias muy conocidas por el por el imaginario colectivo, que son Frankenstein, que ya la nombré, y también Drácula, ¿no? La referencia de Frankenstein quedó más que clara, ya lo dije. Con Drácula... Porque es gay. Drácula porque es más gay. Y Drácula, pero también por el género vampiresco y todo lo que el erotismo está asociado, ¿no? Al género vampiresco y también al gótico, ¿no? Y también que el gótico como género en que las imágenes ficcionales se sublimen en los deseos reprimidos, en los deseos ocultos, en que están obligados a permanecer en ese silencio, en lo oculto. A mí, un comentario chiquito, mi escena favorita, no musical, los musicales me gustan todos, pero mi escena favorita justamente que evoca mucho eso del erotismo medio bisexualoide de vampiro, es la escena donde Frankfurter va a tener sexo con los dos protagonistas, y tienes como este plano oscuro donde entra a la cama y se ve solo la sombra, y colea con los dos. Es que
Y es fantástico, porque este monstruo travesti, Frankenstein, medio como doctor, después bisexual, activo, porque a los dos lo pone a él, es fantástico, y después salga y bueno, y tenga todo ese empoderamiento incluso detrás que tienen los vampiros, como ese atractivo que no puedes resistirte. Sí, o sea, es totalmente hipnótico. Sí, o sea, sí. Es un sujeto totalmente hipnótico, que esta pareja heterosexual, también hay una cuestión de que la pareja explora ese deseo reprimido por las normas sociales. O sea, Janet es la primera medio en liberarse. Como decía, bueno, ya a los 10 minutos Janet estaba... Me pica y me quiero rascar. Claro, tipo, totalmente Janet entregada. Pero también lo que encuentran Janet y Brad dentro de este castillo es la individualidad, ¿no? Que les es arrebatada en este mundo exterior y se entregan a experiencias que jamás hubiesen imaginado antes. El final, no voy a spoilear, porque ya pasaron 70 y pico años, así que no existe el spoiler, es trágico, ¿sí? Pero yo creo que realmente no enaltece a ese mundo heterosexual como muchas lecturas de la película marcan. Hay muchas lecturas que marcan esto, acusándola de castigadora con la comunidad, sino al contrario. Los espectadores observamos ese sacrificio con mucha angustia, con mucha pena, viendo como la diversidad es exterminada para que se mantenga esa farsa del mundo heteronormativo del exterior, del mundo heterosexual, del mundo binario. Y todo lo descubierto y gozado por esta pareja heterosexual, por Brad, por Janet, dentro del castillo, en definitiva les va a ser imposibilitado. O sea, ellos fuera de ese castillo no van a encontrar eso. Entonces también nos hace compadecernos del monstruo que viene a romper con esta racionalidad binaria del sexo y del género, empatizamos con él, nos pone de su lado, nos permite una identificación con él. Y para cerrar, de esta identificación quería también hablar con el fenómeno en salas que produce esta película, ¿no? O sea, es una de las cosas que más me fascina de este musical, que es la capacidad de traspasar la pantalla en salas, de que lo cinematográfico se mezcla con lo teatral, son eventos que se transforman en verdaderos rituales de liberación. No son espectadores pasivos sentados en una sala de cine, sino que los personajes de la película trascienden las butacas, las habitan, saltan, bailan, gritan, imitan a todos estos personajes y el público se permite jugar con lo que no es, por lo menos por un ratito. Sabes que yo te quería agregar ahí que hace unos años fui a ver la versión teatral en Argentina. Ay, sí, con Meloni, ¿no? Sí. Y te dan como una listita de reacciones que te dicen, claro, bueno, acá tenés que hacer esto. Entonces es muy participativo el público. Me encanta, hay una que me gusta, yo soy re fan, no toda la lista, pero hay una que me encanta, que ellas están todos de la lluvia y ella dice, ay, estoy toda mojada y tenemos que gritar, siempre está mojada. Me encanta, es del mejor musical que existe. Así que no se pierdan, si hay alguna proyección de The Rocky Horror Picture Show, sigan la listita de cosas que tienen que hacer. Bueno, esta mesa de cine queer hablamos de I Saw the TV Glow, que la pueden ver en HBO. También mencionó el Jockey, ahí, un poquito Lu. But I'm a cheerleader. Rosaura. Bien ahí, sí. Ah, sí, bilingüe. Después Marcos habló de Rosa Patria, que la pueden encontrar en YouTube. Y para cerrar hablamos de The Rocky Horror Picture Show, que la pueden ver, bueno, en Disney Plus, pero también la pueden ver en otros espacios, probablemente. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Tercera temporada. Bueno, gente, se acabó lo que se daba. No hay gente que sepa para conducir. No vuelvan, chicos, no vuelvan, que a donde vamos no necesitamos gente que mire películas ni sepa. No, mentira. Estoy acá en la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine porque van a hablar de muchas pelis. Entonces yo voy a tratar de articular esta conversación y Agus fue a buscar una reseña bien específica. Así es, porque es el 40 aniversario de una película y le pedí a una amiga que nos cuente un poquitito de la peli porque le gusta mucho. Hola amigos de Nunca Fuiste al Cine, soy Amar y me gusta mucho la peli de Volver al Futuro.
se trata de un científico que arma un auto y un chico viaja con el auto al pasado. Las pelis las vi con mis papás, me encantaron y vi las 3. Chao, les mando un beso. Hay otra cosa, mi favorita fue la 1. Chao, un beso. Cuánta mística, por favor, esta reseña. No me decepcionaste, Agus, con la peli que elegiste para el día de hoy. Así es, porque volvió al cine, Volver al Futuro, y como Amar, mi preferida es la 1, y también ella nos dio un dato, primero, de que son 3 películas las que salieron, y después nos contó un poquito de qué pasa, porque acá sí, tenemos viajes en el tiempo. Acá vamos a conocer a Marty McFly, que es un adolescente, que es muy amigo de Doc Brown, que él creó una máquina para viajar en el tiempo, pero obviamente siempre tiene que haber un problema, hay un error, y él vuelve al pasado, a cuando sus padres estaban por conocer, y sin querer, hace lo que nunca hay que hacer cuando uno viaja en el tiempo, anoten por favor, que es cambiar lo que pasa. Entonces empieza a tener problemas, y con el Doc Brown del pasado van a intentar solucionarlos porque está en peligro su propia existencia. De eso trata Volver al Futuro, si alguien no la vio. Eso es... Pida disculpas para empezar. No, me estoy desmayando. No puede ser. Bueno, pero que eso es la idea, pero se me ocurrió que como la mayoría la conocemos a lo que pasó en Volver al Futuro, vamos a los detalles, vamos a esas cositas que quizás no conocemos para que sea un visionado diferente esta vez de la película. ¿Cómo nació la idea? La película tiene un guión de Robert Zemeckis, que quizás lo conocen de Quién engañó a Roger Rabbit, y de muchas películas más. La muerte le sienta bien. La muerte le sienta bien, que es un peliculón. La muerte le sienta bien. Y de Bob Gale, que ellos se hicieron muy amigos cuando estaban en la universidad. Pero Bob Gale un día fue a su casa cuando era muy joven y vio un anuario de sus padres y dijo, ay, mira, se me ocurrió, si yo estuviese en la misma secundaria con mi papá, ¿sería su amigo? ¿Cómo me llegaría? Entonces empezaron a hablar de eso y así nació el guión de Volver al Futuro. Pero aunque nos parece una película bárbara, eso no le parecía a todos los estudios en ese momento. Ellos habían sido los guionistas de una película de Spielberg de 1941, que encima es la primera película de Spielberg que no le fue muy bien, o sea, a Spielberg. Claro. Pero igual a él le gustó y fue el productor de la primera película que dirigió Zemeckis, que es I Wanna Hold Your Hand, y empezaron a buscar algún estudio, algo que les pueda dar un aporte para hacer la película, y les costó muchísimo, pero Universal terminó siendo el estudio y encontraron un productor, que era Spielberg, que los ayudó, porque cuando él, que es el rey Midas de Hollywood, escuchó esta idea, obviamente le pareció espectacular. Pero la película no se iba a llamar en un momento Volver al Futuro como todos la conocemos, si bien ese era el nombre que le habían puesto los autores. El director de Universal quería ponerle El hombre del espacio de Plutón. No, sí. Menos mal. ¿Se imaginan Volver al Futuro con ese nombre? Me imagino como un universo paralelo en el cual ese nombre es hiper familiar para nosotros y tiene todo y que el esa sentido. película no está en inconsciente colectivo de nadie. No, tipo, no. Sí, una peli, puede ser. Pero la secuencia en la que él les dijo al director, a Zemeckis, de que se iba a llamar así, fue por un fax que les mandó el nombre, y cuando se lo mostraron a Spielberg dijo, yo lo arreglo. Le mandó un fax diciéndole, ay, qué gracioso que sos, seguía haciendo estos chistes, y le pusieron Volver al Futuro igual. Hay otro dato, que es que uno siempre se va a imaginar con estos protagonistas la película, pero ¿se imaginan si Marty McFly no hubiese sido Michael Fox? Bueno, resulta que si bien el primer actor que pensaron para el papel fue él estaba haciendo una serie también y no podía trabajar en los dos lugares. Entonces el actor elegido fue Eric Stoltz. La cuestión es que cuando empezó a hacer la película todos se dieron cuenta que era muy dramático y que una película que tenía que ser medio comedia estaba cambiando completamente. Era re intenso. Sí. La revivía. No te da gallina. No, Claro. no le salía de la misma forma, y es un muy buen actor, pero no para esa película. Entonces Zemeckis dijo, esto no va ni para atrás ni para adelante así, y volvió a hablar con Michael Fox, que aceptó, y a la mañana, toda la parte de la mañana y la tarde filmaba la serie que era Family Ties, y a la tarde
tarde-noche filmaba Volver al Futuro. Así que tuvo un rodaje bastante complicado, pero este cambio de actor también trajo cambio de su interés amoroso, porque había sido elegida otra protagonista para Jennifer, pero era muy alta, y al lado de Michael Fox él quedaba muy bajito. Entonces ahí volvieron a seleccionar a Claudia Wells, que ya Spielberg la había visto cuando hicieron la audición y había como quedado en el final, y terminó siendo ella. Que voy a hacer una nota aparte, que yo la conocí en una convención que se hizo acá hace muchos años, en el 2012, y dio una charla súper interesante. Estuvieron ella y el alcalde de Goldie contando datos de la película, todo, que estuvo buenísimo. Por ejemplo, contó por qué no estuvo en la segunda parte. Claro, sí. Porque su mamá se había enfermado y ella se quedó cuidándola, así que por eso no vimos a esa Jennifer. Después tengo un par de detallecitos que me parecieron interesantes porque no pasaron o cambiaron. Y uno es que el perro de Doc Brown, Einstein, iba a ser un mono. Se iba a llamar Shemp, como uno de los 3 chiflados, pero bueno, ahí les dijeron, no, esto no va a quedar muy bien así, está raro. Y ellos habían respondido, bueno, pero Clint Eastwood hizo una película con un mono. No importa, no funciona. Además era un orangután. Así que, así que eso no fue. Después La Máquina del Tiempo, originalmente habían hecho, era como una cámara que estaba hecha a base de, era una heladera vieja en realidad, pero se dieron cuenta que no iban a poder movilizarla. ¿Cómo hacía un viaje en el tiempo una heladera? Era muy raro. Entonces pensaron en que sea un auto, y en el mismo guión había un detalle que decían que parecía una nave espacial. Entonces dijeron, ¿qué mejor nave espacial que un DeLorean? Y ahí surgió el tema de ese auto. Y para cerrar hay un detalle más, que tenemos a Hugh Lewis haciendo la canción principal de Volver al Futuro, que es The Power of Love, que él hace un cameo en un momento cuando Martin McFly está haciendo con la guitarra esa canción, le dice, ay, pero qué ruidoso, y es justo su canción. Así que bueno, estos son pequeños detalles para que vayan encontrando cosas en la película y que quizás si no la habían visto antes y no lo conocían, lo puedan conocer. Bueno, ahí pasó entonces el comentario de Agus y Ámbar sobre Volver al Futuro con detalles de la peli para quienes ya la vimos, pero no sabíamos algunas cuestiones. Lo del nombre me dejó un poco en shock porque es tan significativo Volver al Futuro. Y tenemos todavía más información de nuestros compas que están en Fuera de Campo. Si les parece, escuchamos algo de lo que contaba Blas sobre lo que está pasando allá. Para el día de hoy comienzan las charlas, estas 3 fracturas a las que se refirieron los organizadores: la fractura con la comunidad, la fractura con el público y la fractura con el instituto, pensando en el cine argentino. La de hoy es la fractura con la comunidad, en la comunidad, no con, sino en la comunidad del cine, ahí en la librería El Gran Pez, y luego también un programa de cortos universitarios en 16 milímetros, hechos por, obviamente, años atrás por estudiantes de la Universidad de La Plata y la Universidad del Litoral. Luego sigue el programa de largos, destacándose la nueva película de Alejandro Fernández Mouján, Dice que, y esta película que ya empezó a recorrer festivales de Alejo Moillansky, Pin de Fartie, del Pampero Cine, antecedido por un corto de Claudio Caldini, La Tierra Plana. El programa sigue mañana con otras películas, como por ejemplo Hijo Mayor, de Cecilia Kang. El lunes va a tener como destacado quizás un mediometraje de Luis Ortega, y cierra con otra proyección en Fílmico de La Calecita de Hugo del Carril. Ayer tuvimos también por la noche proyecciones en Fílmico presentadas por Fernando Martín Peña y por Carlos Müller del Cineclub Dínamo de acá de Mar del Plata. Y ya la programación del martes nosotros no la vamos a perder porque pegamos la vuelta, porque hay que laburar, pero cierra La Noche está marchándose ya, de Ramiro Sonsini y Ezequiel Salinas, una película que viene de ganar en el festival en Lisboa, y si no me equivoco en Valdivia también. Así que algo de lo que fue estas primeras horas en Mar del Plata, acá también con el compañero Ferreiro. Lo fundamental fueron las rabas en la carreta, claramente. Saludos. Seguimos, dale, sí, dale. Nos dieron aire. Está bien.
Está bien, necesitamos que el aire nos ordene un poco. Seguimos en esta ronda de estrenos y vamos a continuar con Pau y con Lu con esta novela que fue adaptada también en una obra dirigida por Marilu Marini, que trascendió bastante, digamos, la historia de Matate Amor a partir de esa actuación y que ahora se estrenó en una peli protagonizada por Jennifer Lawrence, así que tampoco me decepcionó la elección que hicieron ustedes hoy, que es Matate Amor. Sí, la obra de teatro hace años que quiero ir a verla. Nunca fui, ni sigo sin ir. Nunca fuiste al teatro. Nunca fui al teatro, pero sí, ayer me acerqué al cine Devoto a ver Matate Amor, la última película de Lynn Ramsey, que también es directora de una peli hiper conocida, hiper nombrada, que es We Need to Talk About Kevin, o necesitamos hablar sobre Kevin. Bueno, en esta adaptación de la novela de Ariana Harwitz, Jason y Grace son una pareja muy joven, interpretada, como dijo Rosaura, por Grace por Jennifer Lawrence y Jackson por nada más ni nada menos que Robert Pattinson. Yo te sigo desde el cemento, desde Crepúsculo, lo tenía que decir. Yo vi un montón de veces el beso de Crepúsculo. Que son una joven pareja que se mudan de la gran ciudad de Nueva York a una casa heredada por la familia de él, alejada de la gran ciudad. En esta casa, desde el inicio, plantean que, bueno, el tío de él se suicidó en esta casa de una manera un poco particular, no se termina de entender al final del todo cómo fue, pero bueno, en este campo, rodeada de árboles la casa, ellos tienen su primer hijo. Y Grace comienza a experimentar una profunda soledad y aislamiento cada vez mayor que la empuja a los límites de la realidad e incluso del comportamiento humano mismo, ¿no? Lo primero que pensé cuando comenzó la película, que comienza con un plano fijo de la casa y ellos habitando ese espacio, entrando y saliendo de cuadro, fue el acierto en la construcción de la casa como personaje. Desde el plano inicial, vemos a esta pareja entusiasmada, él más que ella, desde el inicio, recorrer este espacio de esta casa desvencijada que ya les es propia, ¿no? Y que es el espacio en el que Grace va a pasar la mayor parte de la película, convirtiéndose de a poco en su prisión, que es algo que la casa como prisión es un relato bastante recurrente en el teatro, en la literatura, en el cine, pero está muy bien llevada a cabo en esta película. Lo interesante es que la depresión posparto no se expresa en el vínculo que Grace tiene con su hijo Harry. De hecho, realmente creo que es lo único que la sigue anclando su humanidad. Todo lo demás... Eso pasa también, me está recordando mucho la película Canina, no sé si la vieron de ahí mi edad. Me estás robando. Perdón. Perdón, pero me recuerdan mucho algunas referencias. Claro, porque, digamos, todo lo demás de Grace empieza a rozar lo animal. Va perdiendo todo tipo de filtro social, de filtro moral, es maleducada con la cajera del supermercado que la atiende, con... La mejor escena, me encanta esa escena. Esa escena es maravillosa, que algunas veces uno es ese filtro social que tiene. Tengo esta cajera que me habla y me atendeme, déjame ir y listo, está siendo amable de más. Y ella directamente le dice, pero ¿por qué me seguís hablando? Cobrame, bla, bla, bla. Le dice, cobrame y ya está, déjame ir. ¿No? Y bueno, justo escuchamos la voz de Lu recién hablando y haciendo mención a Canina. Lu también vio esta película y le gustó mucho. Cada vez te gusta más, a medida que pasan las horas. Me gusta más. La verdad que cada vez que le doy más tiempo a pensar y a macerar un poco en mi cabeza, me gusta más. Yo fui a verla al multiplex con mi amiga Martu, que encima ella tiene como deseo de ser madre, entonces ella no vio nada, no sabía nada de qué trataba, yo la obligué a ir y le dije, te va a interesar más a vos que a mí. Así que vamos a ver esto. Yo maldita, mala. Pero en realidad estuvo muy buena la experiencia. Yo creo que primero... Muy buena la experiencia, logré que se arrepientan. No. Pero digo, está bueno esto de... Primero, me gusta mucho, yo lo que sentí, que después salió con muchas personas que leyeron la novela, que les pasó lo contrario, que eso está bueno que pasa en la película, como que pudo recuperarse estas cosas que quizás la novela no estaba haciendo tan bien, quizás, que sentí que ella en todo momento está como... vos estás empatizando con ella, es decir, en ningún momento la pintás como una villana o como una persona que no que te harta o estás cansada de ella porque está todo el tiempo quejándose o estando mal, sino que realmente sentís que lo que le pasa es válido y que
yo también me sentiría mal si estuviese en una situación en donde claramente me está pasando algo físico, algo químico. Está muy bien retratada, creo yo, la psicosis, hasta el punto de la psicosis que la llevó este embarazo y vivir en el medio de la nada. Y después cómo eso se va retratando con un montón de cuestiones. A mí una de mis escenas favoritas es cuando ellos dos están volviendo, ¿no? En un auto, y hay toda una conversación del típico aliadín que lo escuchás hablar. Sí. Y ella está tipo, estoy en Narnia, no te puedo ni prestar atención, porque realmente mi cabeza no está presente y no me puedo conectar con este momento, ni con el amor que te tengo, ni con esta relación. Uh-huh. Entonces, todas esas situaciones, en vez de generarte como un rechazo, de decir, ay, no, ¿qué le pasa a esta mujer? Está teniendo todo, que no, te genera. Tiene un hombre comprensivo al lado. Claro, sí. ¿Qué es lo que pensarías? Porque incluso él demuestra mucho de ser comprensiva. Hay otra escena que me parece fantástica, que él habla con la madre sobre lo que está pasando, y ella lo escucha. Bueno, el vínculo de la suegra con ella también es muy tierno. Claro, como que entendés igualmente, con las condiciones buenas dadas y que lo que le está pasando es dentro de todo la normalidad de la vida, entendés que a ella eso le está generando un malestar muy grande y se está expresando en esa pérdida, ¿no? del yo. Siento que hay algo muy fuerte y bien expresado en la película, que es ese sufrimiento que tienen las madres de que somos un uno completo, y cuando tenés el hijo en la panza, cuando nacen y nos damos cuenta que somos dos seres y empezamos a perder la autonomía, porque este ser yo ahora tengo que ir a alimentarlo, y a él no le pasa nada de eso, y a los otros no le pasa nada de eso, y todo el mundo, ella tiene una frase que me gusta mucho, que dice, nadie habla de esto, y ella le dice, todo el mundo está hablando de esto. Siento que desde que tuve el hijo, lo único que me están hablando es de cómo ser madre. Sí, y no tengo un espacio para algo más. Y todo el mundo es difícil, todo el mundo me llora, pero nadie me da una solución. No puedo volver a escribir, que es lo que ella quería al final del día, ¿no? Totalmente. Sí, a mí, para ir cerrando quizás, los momentos de fantasía, porque la película va oscilando entre esta perturbadora realmente que se va volviendo realidad y la fantasía, creo que esos momentos de fantasía a nivel visual son increíbles, están muy bien trabajados desde lo formal, pero siento que en lo personal, ¿no? Que es donde más teclea la película. Porque, como digo, si bien a nivel visual es impresionante, las referencias al caballo, al motoquero, hay como una figura ahí que aparece. El perro, es como, bueno, esta ansia de liberación de ella, siento que son un poco obvias y que se hacen innecesarias en una película que realmente está llena de simbolismos y que están bien. Así que bueno, esta fue nuestra reseña de Mátate Amor, la pueden ver en todos los cines. Está en todos los cines, así que les invitamos a ir a verla. Ok. Bueno, y entonces Volver al Futuro, Mátate Amor, por Lu y por Pau, ahí con ese universo que abrimos de Canina, y seguramente un diálogo que puede darse entre las Canina es mucho mejor. Ok. Pero es buena también, es buena Mátate Amor, pero Canina es mejor. Lo que pasa es que Amy Adams, bueno, pero Jennifer Lawrence, bueno. Tenemos otra reseña de Rodrigo, nuestros compañeros que están en Mar del Plata. Vamos a escuchar lo que nos contaba. Hacia la última función a la noche a las 11:30, que se atrasó un poco, lo mencionó Blas, pero lo quiero comentar también. Pudimos ver La piel de Zapa, una película de 16 milímetros de Luis Bayón Herrera con Hugo del Carril como protagonista, que fue presentada por Peña, que hizo una hermosa introducción a la peli, y la verdad es que más allá del cansancio que teníamos por el trajín del día, pudimos disfrutarla. Para hoy agrego una sola cuestión a lo que comentó Blas. Está pensado a las 11:30 de la noche, está programado más que pensado, una película de un director uruguayo, una película de género de terror que no se estrenó aún en Argentina, que compitió en Sitges, que se llama El Susurro, ¿sí? Que es la segunda película de Gustavo Hernández Ibáñez, que está muy esperada aquí en Argentina y que tiene su estreno tanto aquí como en el país vecino, programado para enero del año que viene. Así que estamos ahí atentos a esa película que se va a estar dando como peli de cierre de este sábado 8. Le mando un abrazo, seguramente nos veamos la semana que viene, ya con el Buenos Aires Rojo Sangre ahí en la mira. Documentales por Gonza Penas. Otra forma de ver y de escuchar.
y seguimos en esta última media hora de Nunca Fuiste al Cine. Ya lo adelantó la artística. Tenemos a Gonza Penas aquí en mesa. ¿Por qué tan elegante, Gonza? Porque hoy vamos a hablar de una columna. ¿Qué tal? Buenas tardes, antes que nada. Gracias por la recibida nuevamente. Vamos a hablar de una columna que la gente está esperando casi que desde que empezó la columna de documentales, porque recordemos que la columna arrancó el año pasado, a nada de haber sacado la entrada para ver a Oasis, digamos, en esta cosa de que hay que sacar las entradas 1 año y medio antes de los recitales, sacamos entrada más o menos para cuando empezó la columna, y todos empezaron, ¿cuándo va a haber un documental de Oasis o del Britpop? Bueno, llegó ese sábado. Casi que lo preparé para la columna número 2, después vino la coyuntura, que siempre nos corre, pero bueno, me parecía un momento ideal, a una semana del show de Oasis en River, los 2 shows de Oasis en River, y también teniendo en cuenta que hubo muchas visitas de bandas que van a aparecer en la columna. Primal Scream tocó la semana pasada, Teenage Fan Club tocó hace un par de meses. Entonces, bueno, nada, vamos a hacer una columna especial de documentales de el Britpop. Perfecto, bárbaro. Vamos a arrancar con el primero, que para mí es como el que hay que ver sí o sí. Uno que dieron en ISAT muchísimo tiempo, lo daban todos los meses. Yo soy fan de este documental. Me parece que es la Biblia de los documentales del Britpop. Es Live Forever, el ascenso y la caída del Britpop. Es de John Dower, del año 2003. Un documental que aparte yo le tengo un particular cariño porque se estrenó en Argentina en el Bafisi 2004, que fue mi primer Bafisi. No sé si fue la primera película que vi en un Bafisi, pero debe haber sido una de las. Si no fue la primera, fue la segunda. Recuerdo que se estrenó en un cine del centro, cuando todavía estaba en las sedes del Abasto, ¿se acuerdan? Muy Sí. atrás en el tiempo, estamos hablando de hace 20 años, literal, 21 años. Vi este documental y dije, acá está todo lo que alguien que o no conoce o es muy fan y quiere ver del género, tiene que ver, porque la realidad es que es una bomba. Aparecen todos. Y aparte, la particularidad es que está muy bien narrada, como dice el título, la caída y también el ascenso de este género, porque recordemos que tiene altibajos. Este género ahora volvió con todo, pero por las bandas que fueron y serán muy masivas. Pero, a ver, por ejemplo, en el 95 se libra la batalla del Britpop. ¿Qué fue la batalla del Britpop? El 14 de agosto del 95, Oasis y Blair deciden, en realidad Blair primerea ahí la fecha, sacar el single que era el adelanto del nuevo disco de cada banda el mismo día, para librar una batalla de ventas. ¿Por qué pasó esto? Porque bueno, Oasis cuando saca el primer disco es el álbum debut más vendido en la historia del rock británico, Definitely Maybe, en el año 94. Entonces cuando saca el primer single del segundo disco, What the Story Morning Glory, Some Might Say, vende millones de copias. Son singles, pensemos, no discos, un single. Entonces le dice en una fiesta, aparentemente cuentan las malas lenguas, que lo encara Damon Albarn al grito de number one, number one. Entonces, ¿qué hace Damon Albarn? Le dice, sí, dale, voy a sacar Country House, el primer single de The Great Escape, el mismo día que Roll With It, que era el segundo single de What the Story Morning Glory. Y claro, a ver, tiremos una cifra. ¿Cuántos singles vendieron? 2 millones. No, es un montón. No sé 2 millones no, es mucho. 275.000 copias vendió Country House, que es un single. Insisto, no es un disco, es un single. La gente fue a comprar un single. Y el de Oasis vendió 216, con lo cual en ese día, el 14 de agosto, la batalla la ganó Blair. Pero hoy, con el diario de lunes, le preguntaron a Damon Albarn quién había ganado la batalla y le dijo, obviamente la ganó Oasis. La batalla, esto es una del 2025. Es que con los años Damon Albarn bajó un poco, creció, se hizo adulto, bajó un poco el ego. Sí, yo creo que también pasa otra cosa, además de lo que decís que es muy cierto, que encararon caminos distintos. Sí. Y eso también aparece en el documental. ¿Por qué decía al comienzo, que está muy bien narrada, la caída, el ascenso y otra caída después? Porque en realidad hubo un pico de ventas al comienzo, eso es notoriamente cierto. Después hubo un bajón en las bandas y después hubo una subida y otro bajón. ¿Por qué pasa esto? Porque bueno, empiezan los excesos en las bandas.
Y las bandas empiezan a grabar canciones de 10 minutos, mucho ruido, el famoso volumen 11 en el que graba y toca en vivo Oasis, en Be Here Now, el disco siguiente a What the Story Morning Glory, que también como disco vende miles y miles y cientos de miles de copias. Entonces, claro, ahí empieza a haber una caída, que después vuelve a subir hacia fines de los 90, pero para mí se cierra cuando Blair, y esto tiene que ver con lo que decías vos, Pau, adopta un sonido más norteamericano. En el disco Blair de 1997, la banda abandonó el Britpop, abandonó el sonido britpopero clásico del rock británico y adopta más el rock alternativo de Norteamérica. Song 2, por ejemplo, Universal, por ejemplo. Entonces, claro, ahí hay un parate en lo que es la movida britpopera, Oasis sumergido en excesos, grabando Be Here Now, y para colmo, en el 98, otra banda que está muy bien narrada en el documental, cómo empieza a formar parte del Britpop, Pulp, que sacó Different Class días después de The Great Escape y de What the Story. En un mes y medio salieron estos discos. El 6 de septiembre salió el de Blair. No daba el tiempo para escuchar las buenas cosas que salían. No, menos de un mes después, el 2 de octubre sale What the Story. Y el 30 de octubre sale Different Class. O sea, 3 de los discos más importantes de la década salen en un mes y medio. Claro. Bueno, Pulp, después de grabar Different Class, graba This Is Hardcore en el año 98, que es un disco re oscuro, re experimental también plagado de excesos. Ahí lo que plantea Live Forever es que hay como una caída, que es la caída final. Ahí termina el Britpop. Cuando Blair abandona el sonido y se va a un sonido más norteamericano, Pulp graba This Is Hardcore y Oasis queda sumergido en una montaña de drogas grabando Be Here Now. Ahí hay como una caída del Britpop que después cada banda adopta distintos caminos de los cuales vamos a hablar después. Es importantísimo que todo aquel que se quiera acercar al Britpop vea este documental, Live Forever, la caída y el ascenso del Britpop. Seguimos entonces con otro que para mí es clave y también hablamos cuando vimos Teenage Superstar en el Bafisi. Sí. Yo hablé de Creation Records, el sello de Alan McGee. Hay un documental que se llama Upside Down, de Creation Record Story, de Danny O'Connor del año 2010, que también se estrenó en un Bafisi, en el Bafisi del 2011. Recuerdo que la vi en un cine de Belgrano, éramos 5. Todos periodistas. Estaba Alfredo Rosso, estaba Claudio Kleiman, entre otros. Bueno, porque es un nicho bastante importante, o sea, es un documental sobre una discográfica. Totalmente, claro. Totalmente. ¿Se acuerdan que yo había leído una reseña en Letterboxd cuando vi Teenage Superstar que decía una película para 5 gordos pelados? Yo era uno de ellos. Bueno, acá pasó lo mismo, pero mucho tiempo atrás, antes de que sea pelado. Le quiero avisar a la gente. Estamos hablando, claro, lo que dice Pau es cierto, es un nicho, pero también es como un género que a mí me apasiona. O sea, están las grandes bandas de las que soy fan. Tal vez Boca, Ramones y esto sean las 3 cosas de las que más me apasionan hablar. Boca mañana juega un superclásico, entonces venimos acá para no pensar tanto en mañana y hablamos de la otra gran pasión, ¿no? Que es esta. Por eso también tiramos tantos datos tan precisos, ¿no? En Creation Records lo que pasa es que nuclea, como dije en aquella columna, las grandes bandas que tiene el Britpop, no solamente en Inglaterra, sino en todo el Reino Unido. Reúne a Teenage Fanclub, reúne Primal Scream, Jesus and Mary Chains, My Bloody Valentines y el primer disco de Oasis. Claro. Que yo decía en aquel momento que ellos decían que en realidad Oasis es una banda escocesa nacida en Manchester porque tiene el sonido que tiene ellos. Claro, Oasis entra al estudio por Creation Records. Entonces es importante que vean este documental porque está cómo grabaron esos discos tan emblemáticos para el Britpop en un documental que es imperdible, porque la realidad es que es una bomba porque aparecen todos. Aparece Ripe también, etcétera. Aparecen todas las bandas que grabaron el sello. Lo que pasa es que es muy difícil de conseguir. Sí, no está en YouTube, no está en un torrent. Yo creo que el que se da manía para buscar lo encuentra, pero es muy difícil. Cualquier cosa se pueden contactar conmigo en el newsletter de la columna, gonzapenas.substack.com, y se los mando. Documental muy preciso, el de Creation Record, Upside Down. Y ahora nos vamos a meter con documentales de las bandas. Porque si hay algo que tiene interesante el Britpop es como las diferencias en el devenir de sus bandas sigue hoy tan vigente como género. El primero es Supersonic. Hay que empezar por ahí. Lo vi tuve una época en la que en el trabajo miraba documentales de Oasis. Sí, lo dije. Atendí un local y bueno, había que distraerse también, así, gran documental. Me parece fascinante, re específico, como dice Ro en los controles, sí, también. La verdad es que, claro, Oasis tiene muchos documentales, ahora lo vamos a hablar, ahora vamos a
separar algunos para recomendar en la columna, pero Supersonic es el documental, porque estuvo en el Bafisi este año. Sí. Yo lo recomendé cuando vine a recomendar los documentales y dije que después íbamos a hablar, era por esta columna. Supersonic de Mike Wattcross es un documental producido por Asif Kapadia, que narra los primeros años de Oasis, hasta que graba el primer disco. O sea, agarra toda la infancia de los Gallagher, con la madre, con los conflictos familiares, con los conflictos adolescentes que tenían ellos, pero también con sus influencias, lo que ellos escuchan, cómo forman Oasis, y cuando Oasis la pega, termina el documental. Claro, por ellos vienen de una familia reurera. O sea, claro. Padre abandónico, Sí. la madre siendo un pilar re fundamental. O sea, como que el documental reconstruye eso también. Sí. Y aparte me parece fundamental porque por ahí es el lado que menos uno conoce de Oasis. En efecto, salió un libro hace poco que reúne todas las entrevistas autorizadas que tiene este documental, porque en realidad, claro, es el material bibliográfico que falta de la banda. Por eso es tan importante este documental, que para mí es el que hay que ver. Todo fan de Oasis tiene que ver Supersonic. Después hay otros que me parece que tiene que ver también con el devenir de este último momento de Oasis. Porque en el 2021 se estrena, en dirección de Jake Scott, el documental de Oasis en vivo en Nebworth, que fue el gran recital de Oasis en el año 96, hace 2 fechas, el 10 y 11 de agosto del 96, donde reúne a casi 300.000 personas, entre las 2 fechas. Este documental, cuando yo lo empecé a ver, quiero confesar en este preciso momento, me emocionaba hasta las lágrimas pensando en qué pasaría si Oasis volviese a tocar. Bueno, Oasis 2 años después anuncia que vuelve. Con lo cual me parece importante porque ahí está todo. El movimiento obrero que decís que reúne a los integrantes aparece en ese documental, el público. El público es fundamental porque... No quiero ser provocador con esto que voy a decir, ni mucho menos, ni irrespetuoso, pero a mí me parece que Oasis en Inglaterra y en el Reino Unido es un poco lo que Los Redondos significa acá en Argentina. No quiero entrar en polémicas, no quiero, digamos, no, es para peleas. hacer una analogía para ubicarlos. Totalmente, porque si uno se pone a pensar, y en este documental queda muy claro, es cómo verían micros de todos lados. Claro. Revolucionó esos recitales toda Inglaterra. Las entradas se sacaban por radio, se anunciaban y había que llamar a una radio para tickets, después había otra tiquetera que sacaba, era un lío, más o menos lo que pasó para sacar entradas ahora, no solo en Argentina sino también en el mundo entero, y vos veías la gente fanatizada, documentos de época, imágenes, publicidades, con la gente enloquecida tratando de buscar su ticket y después cuando llega el día, ¿cómo llegás al predio? Bueno, micros de todos lados en Inglaterra, del Reino Unido, un quilombo. Bueno, todo eso está en el documental. Que después se mete con el Resi, que fue un show apoteótico. Y ahí, bueno, ahí es esto que siempre decimos nosotros de los documentales, ¿no? La diferencia entre un documental y un documental que es el recital. Bueno, hay una diferencia. Después ya se mete con el recital y el documental, o la parte documental de la peli, queda de lado. Pero el principio, la primera mitad, incluso, del documental, es extraordinario, porque queda bien claro eso, lo que significaba Oasis para el movimiento trabajador en Inglaterra, porque eran todos laburantes, los que iban a verlo. Bueno, algo parecido a Los Redondos acá. Vuelvo a hacer la comparación para que vean por qué la hice. No quería generar una polémica, sino simplemente decir en este documental queda bien claro eso que yo siempre sostuve, que en Inglaterra, más allá de lo que después pasó con Oasis, que eso también está muy bien narrado en Live Forever, el primer documental que veíamos en el documental, más allá que después quedan apadrinados por Tony Blair y toda esta movida de la cool Britannia con la política, en un comienzo era movimientos obreros de gente trabajadora en el rock and roll que de alguna manera tomaron lo mejor del rock británico, lo mejor de los Kings, lo mejor de los Beatles, lo mejor de los Stones, lo mejor de los Pistols y de los Clash. Oasis tiene una cosa medio punky en los primeros discos, y esto queda muy bien retratado en este documental Live in Nebworth de Jake Scott del año 2021 de Oasis. Y acá viene una de las primeras perlitas de de esta columna, que es el documental de Liam en Nebworth. Tenía que hacer el suyo. Porque Liam tenía que hacer el suyo, claramente. Porque contra todos los pronósticos, y acá también, no quiero ser polémico, o sea, no lo estoy diciendo para ser provocador, pero ¿quién pensaba que Liam Gallagher iba a hacer una carrera solista tan importante como la del hermano, o tal vez mejor? Nadie. Todos pensábamos que no, el solista le iba a romper, la rompió, tiene 4 discos extraordinarios, pero Liam tiene 3 que no se quedan atrás.
Sí, sobre todo por cómo empezó Oasis. O sea, que siendo la banda de Liam, pero un poco que no, él estaba ahí haciéndole todo. Entonces, nadie apostaba por el pobre Liam. Totalmente. Sí. Digo, nos pasó a todos. Sí. Bueno, Liam hace una carrera solista extraordinaria y tiene que hacerse un Eword. Y hay un documental, y el documental tira muchas paredes con el documental de Oasis. En un momento se podía ver en Paramount Plus, la verdad que ahora no tengo el dato si sigue estando ahí, yo lo vi ahí en su momento cuando salió. Y tiene dos partes, eran dos capítulos. Uno que tiraba paredes con el documental de Oasis, y el otro que tiraba paredes con la parte del recital del de Oasis. Entonces, bueno, de vuelta, hay como una parte muy de documental y hay una parte muy de documental de recital. Pero de vuelta, la parte del documental es extraordinaria porque muestra mucha gente que se vuelve loca, como en el 96, para el de Oasis. Y cómo consiguieron las entradas en otro momento, porque el 2021-22 ya era otra época para conseguir entradas, mucho menos analógicas, si se quiere. Pero bueno, también es un lío. A nosotros nos pasó ahora. Digo, no son las tapitas de los Ramones con Coca-Cola en el 96, pero bueno, es un lío con 20 celulares, 30 sí, plataformas. Oh, hablamos de Oasis. Sí, ahora vamos a volver a Oasis. Hablamos del género entero. Hay dos bandas que no podemos dejar de lado. Una de ellas es Pulp, una banda que me fascina también. O sea, yo soy hincha de Oasis. Soy hincha de Oasis. Tenés la remera. No soy fan de Oasis, soy hincha de Oasis, pero también soy fan de Blair y de Pulp. Con lo cual, vamos a hablar de estas bandas también en escenas de documentales. Pulp tiene uno hermoso que se llama Una película sobre la vida, la muerte y los supermercados, de Florian Havich del año 2014, que narra el documental de cómo vuelve Pulp, que se separa en el 2001 y que vuelve 10 años después, con un show en Sheffield, de donde son ellos. Y muestran, es hermoso el documental, porque muestran a toda la gente que lo iba a ver cuando eran chicos. Porque aparte recordemos que Pulp empieza la carrera en el 78, y medio que entra de rebote al Britpop. Saca a His and Hers en el 94, y aprovechando toda la ola de Blair, Oasis, Primal Scream, etcétera, medio como que queda en la bataola del Britpop, la rompe en el Glastonbury 95, saca Different Class, y claro, ¡pum!, queda como otra de las grandes bandas del Britpop. Bueno, todo eso está narrado en el documental desde la óptica de sus fans y desde ese recital que los trajo después en esa gira por primera vez a Argentina, con top 3 de mis recitales históricos en el Luna Park en el año 2012. Recordemos que también vino hace poco. Sí, eso te iba a preguntar. En el hace Movistar poquito estuvo. También un show increíble, pero el de Luna fue extraordinario. Vean ese documental de Pulp porque es muy emotivo, muy bello ver cómo los fans están enamorados con la vuelta de esta banda que eran amigos de ellos, prácticamente del barrio. Bueno, es hermoso. Hablamos de Pulp, hablamos de Oasis, nos queda Blair. Blair tiene dos documentales para recomendar. Uno de ellos también lo pasaban todo el tiempo en ISAT, No Distance Left to Run, de Dylan Southern, del año 2010. Un documental que a mí me fascina porque es hermoso también, es muy emotivo. Muestra cómo Blair vuelve después de su primera separación, de que Damon Albarn arme Gorillaz, y claro, nadie pensaba que iba a volver Blair. Cuando vuelven, en el año 2009, arman este documental que más o menos te muestra toda la historia de la banda, no es solamente el documental de la vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque el próximo documental del que vamos a hablar, To the End, del 2024, sí va a mostrar eso, pero desde otra perspectiva. Ahora lo vemos. Volvamos al anterior, a No Distance Left to Run. Decía que es muy emotivo porque cuentan toda la historia de la banda y a ellos se los ven muy comprometidos. Ellos estaban como en una situación medio podri, Damon Albarn en Gorillaz, el resto haciendo cosas solistas, y cuando se vuelven a reunir para tocar nada más ni nada menos que en Wembley, y de hecho tocan en Hyde Park, y en el lado B de ese documental, el disco 2 del documental físico traía el recital en Hyde Park. Y es más, ese recital, ahora que lo pienso, también en la gira viene Argentina. Es el que tocan en Ciudad del Rock. Sí. 2013. 2013 fue, sí. Bueno, es más o menos esas giras para cuando Blair se reúne en ese momento, y también es súper emotivo porque ellos están completamente entregados a la amistad que tienen en el fondo, porque también eran amigos de toda la vida, y que vuelva a Blair significa en Inglaterra, Blair vuelve el año que se separa Oasis. Claro, pues encima es eso. Vuelven en el 2009, como bueno. Nada más ni nada momento. Menos. Sí, nada más ni nada menos. Bueno, nada, muy emotivo también para que lo vean. No Distance Left to Run, si no lo vieron en ISAT, que lo pasaban todos los días prácticamente. Yo lo vi en ISAT. Yo también. Sí. Pueden buscarla por ahí porque esa sí se encuentra fácilmente, al igual que To the End, que como decía recién, muestra la vuelta de Blair, pero ahora, la última. Y en ese sentido,
está bueno porque no tiene que ver con la anterior, porque no muestra toda la historia como la anterior, muestra otra cosa, muestra cómo vuelven ahora a grabar lo que fue hasta ahora, paréntesis, cierro paréntesis, el último disco de Ballad of Darren, que los trajo también a Argentina, tocaron en el Primavera Sound en el 2023, y muestran eso y cómo planean el recital de Wembley. Punto. También es muy lindo porque ya los encontramos a ellos viejos, bueno, lo que decía Pau al principio, maduros, o sea, ya como más amigados. Es que en las entrevistas Damon Albarn es un sujeto mucho más agradable y mucho más querible de grande que de pendejo. De pendejo hay veces que decís, qué pendejo de mierda. Sí. Igual te quiero, Damon Albarn, pero de grande es muy entrañable. Total, es como un viejo sabio, sí, ¿no? Es como un pequeño Yoda del Britpop, sí, tal cual. Bueno, y esto se ve en ese documental Chudien que salió el año pasado, que también en un momento era muy difícil de encontrar, pero que bueno, nada, se puede encontrar por ahí fácilmente. Después hay dos de los que ya hablamos, tres en realidad. Ya hablamos en el Bafisi, hubo una, ¿se acuerdan? Columna en el Bafisi del Britpop. Uno fue Glastonbury, que es la historia del festival, con muchas imágenes de recitales de lo que es uno de los grandes festivales de rock en Inglaterra. El otro es The Beat is the Law, que es el que de alguna manera narra lo que pasó en el Britpop solamente en la ciudad de Sheffield, que yo decía que fui a ver un documental de Pulp y me encontré con algo mucho mejor, superador, porque era sobre la ciudad, ¿se acuerdan? Es que sí, en Sheffield un montón de bandas salieron de ahí. Que muchas no las conocía, de hecho, con lo cual hasta me terminé llevando tarea para el hogar de ese documental que lo fui a ver al Gaumont. Y también, como decía recién, Teenage Superstars, que son las de la escena de Escocia en el Britpop. Bueno, también recomendables, también muy fáciles de encontrar. Cierro con dos perlitas. Una, el documental del primer disco de Oasis, Definite Maybe, que salió 10 años después de la salida del álbum, en el 2004, sale en DVD, me acuerdo que yo lo compré en Musimundo, por chirolas. Es espectacular, porque muestran toda la trastienda de la grabación del disco, con imágenes de ellos tocando en pubs o en lugares medio randoms, o sea, cuando son chicos, o sea, lugares medio de mala muerte. Y por último, retorno a Rockfield, el 2020, significaron los 25 años de What the Story Morning Glory, ahora se están cumpliendo 30, y en el 2020 sacaron un documental de YouTube que es espectacular, es Noel volviendo a los estudios de Rockfield a mostrar cómo grabaron What the Story Morning Glory. Recomendadísimo, está en YouTube, lo pueden ver gratis. Buenísimo, vamos apenas con esta columna de Britpop que es increíble, creo que ya no puedo contar la cantidad de documentales que recomendaste, así que van a poder ir a buscarlos a su newsletter, que puedes volver a mencionar, ¿cómo se llama? gonzapenas.substack.com, documentales. Y también van a poder ver la columna en nuestro canal de YouTube, no se olviden de suscribirse. Esto fue Nunca Fuiste al Cine, nos escuchamos, nos oímos el sábado que viene.